de Dios antes de ir a lo principal de esta noche, que es la Santa Cena del Señor. Amén. Y para eso quiero que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11 y verso 6. Como siempre digo, la pantalla nos ayuda a visualizar el texto, pero no hay nada más poderoso que venir a la iglesia con nuestra Biblia. Amén. Venga a la iglesia con Biblia, lleve al trabajo la Biblia, lleven al colegio la Biblia. Cuando vas en el auto, lleva tu Biblia, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. La palabra de Dios nos guía y nos alumbra. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Dice este versículo que resume toda una historia maravillosa que ustedes conocen. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios. ¿De quién está hablando el versículo? Está hablando, por supuesto, de Jesús. Cuando Jesús escuchó que su amigo Lázaro estaba enfermo y que Marta y María lo habían mandado a llamar a propósito, él retrasó su ida. Él no fue inmediatamente, sino que se quedó 2 días más, ¿verdad?, en el lugar donde estaba para luego ir. Y yo quiero hablarles en esta noche, brevemente, por algunos minutos, acerca de esta pregunta que está en pantalla. ¿Por qué Dios se tarda en responder? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado por qué Dios se tarda en responder. Porque hay ocasiones donde parece ser que la respuesta de Dios es lenta, que no llega en el tiempo en que nosotros deseamos que llegue. ¿Por qué a veces Dios no contesta nuestras oraciones como nosotros quisiéramos? Claro, y es que cuando estamos en desesperación, cuando estamos en quebranto, cuando estamos en amargura de alma, cuando estamos pasando por una crisis o por un problema, quisiéramos que Jesús llegue inmediatamente, quisiéramos que Él responda de manera inmediata, quisiéramos tener una respuesta al momento, pero por alguna razón eso no sucede así. Ahora, yo quiero dejar bien en claro que aunque el de repente de Dios no llegue en tu tiempo, aunque la respuesta de Dios no llegue en tu tiempo, eso no significa de manera ninguna que Dios no te ame o que Dios no tenga interés en tu vida o que no esté interesado en tu problema, lo que te está pasando en tu lucha personal. Simplemente se trata de que Dios tiene otro plan y que Dios está viendo algo que tú todavía no puedes ver. Cuando la respuesta no llega en tus tiempos, cuando la respuesta a la oración no es la que tú estabas esperando, no significa que Dios no te ame, no significa que Dios se haya olvidado de ti, no significa que Dios te esté pasando factura, porque como yo bien decía hoy por la mañana, muchas veces cuando la respuesta no llega, nos preguntamos qué pasa. ¿Estaré haciendo algo mal? ¿Dios me estará pasando alguna factura? ¿Habrá algún pecado en mí? ¿Habrá algo que esté ofendiendo a Dios y que por ende mi bendición no llegue? Y muchas veces el enemigo utiliza la culpa para, encima del dolor que venimos arrastrando, martirizándonos. Nos martiriza, ¿verdad? Entonces la culpa es tuya, no calificás, no estás a la altura, Dios te está pasando factura, algo malo habrás hecho de por qué Dios está enojado y no te quiere bendecir, cuando en realidad eso no está en el corazón de Dios ni en el pensamiento de Dios, sino que cuando alguna respuesta de Dios se demora un poco más de la cuenta es porque Dios tiene otro plan distinto al nuestro, mejor que el nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Y porque Dios está viendo desde la altura, desde su omnipresencia, desde su omnipotencia, desde su lugar elevado, Dios está viendo cosas que tú y yo en nuestro presente y desde nuestro plano terrenal no estamos viendo. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Dice la Escritura que cuando Lázaro enfermó, Marta y María mandaron a llamar a Jesús, ellas pensando que Jesús iba a llegar rápido y le iba a sanar. Sin embargo, conforme al versículo que hemos leído, Jesús se queda 2 días más en el lugar. Y cuando llega a Betania, Lázaro ya había muerto.
Y no es que esto lo tomó a Jesús por sorpresa, porque de hecho Él le dijo a sus discípulos: vamos a Betania porque mi amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarle. Jesús ya sabía que había muerto. Es más, a propósito, Jesús no se apresuró a ir a Betania. Él dejó que esto se desencadenase en la vida de Lázaro. Cuando Jesús llega a Betania, Lázaro llevaba 4 días muerto, 4 días en el sepulcro. Su cuerpo ya estaba en estado de descomposición y estaba dando mal olor. Entonces, cuando Marta y María ven llegar a Jesús, le recriminan duramente y le dicen: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. El corazón de Marta y de María estaba lleno de dolor y de contradicción hacia Jesús. Le recriminaron duramente: si hubieses estado aquí, es decir, si hubieses llegado antes, si hubieses respondido antes a nuestra necesidad y a nuestra petición, nuestro hermano Lázaro no hubiese muerto. Pero ahora ya no hay nada que hacer. Esa fue la respuesta, la indignación de Marta y de María. Y no es muy difícil entender lo que pasó por el corazón de ellas. Y tampoco nosotros podemos juzgar las palabras de Marta y de María, porque muchos de nosotros en algún momento hemos estado en esa posición y nos hemos resentido con Dios. Nos hemos enojado con Dios. O le habremos dicho al Señor: ¿por qué te tardaste? ¿O por qué te tardas tanto? ¿O por qué no respondes mis oraciones? ¿O por qué, Dios mío, no les das sentido a mis sueños, a mi vida? ¿Por qué no intervienes en el momento de la dificultad, de la crisis, del problema? Yo creo que todos hemos sentido en algún momento el dolor y la frustración de pensar: Dios podría haber hecho algo. Dios podría haber acudido antes. Dios podría haberme dado una mano. Yo tan mal no me comporté en la vida. Pero son en esos momentos justamente en que nosotros no podemos hacer nada, en que la situación está fuera de control. Porque hay situaciones por allí en la vida que uno, las puede manejar. Pero hay situaciones como las que Marta y María estaban atravesando que están fuera de tu control. Ya no puedes hacer nada. No lo puede hacer el médico, menos tú lo puedes hacer. En esos momentos uno tiene que aprender a confiar ciegamente en Dios. Yo sé que es muy difícil manejar los sentimientos y las emociones, porque cuando algo no sale conforme lo esperábamos, cuando Dios no llega a nuestros tiempos, cuando Dios no responde nuestras oraciones conforme nosotros queremos, al igual que Marta y María, nos resentimos y nos dolemos en el corazón. Pero es en esos momentos donde nosotros debemos confiar que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien y que Dios está en control. Que Dios está en control. Debemos confiar que Dios está todavía en control de la situación. Aunque a nosotros nos parezca tarde, irreversible, aunque no entendamos el por qué estamos pasando lo que estamos pasando, debemos creer que Dios está en control y que Él va a obrar. Él va a obrar. Él va a obrar, no en mi tiempo, sino en el suyo. No conforme a mi voluntad, pero sí conforme a su voluntad. Y la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Que Dios nunca llega tarde, que Él siempre llega a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted tiene que creer que aunque las cosas a usted se le estén yendo de control, aunque las cosas estén difíciles, aunque usted siente que Dios le soltó la mano o que Él le abandonó, no, de ninguna manera. Dios está teniendo un plan para mi vida y yo sé que Él va a obrar para bien. Yo sé que Él va a responder y que su respuesta va a llegar en el tiempo perfecto de Dios, no en el mío, en el suyo. Es que entienda esto, Jesús tenía un plan. A nosotros nos mueve la ansiedad, a nosotros nos mueve la desesperación, a nosotros nos mueve la necesidad, pero a Dios no. Dios tenía un plan, Jesús tenía un plan. ¿Cuál era el plan de Jesús? El plan de Jesús era llegar a Betania y resucitar a Lázaro.
¿verdad? Para que todos en Jerusalén vieran que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no solo tiene poder para sanar a los enfermos, sino que también tiene poder para resucitar a los muertos, para dar vida donde ya no hay vida. Ese era el plan de Dios, a través de ese milagro darle mayor gloria a Dios, mayor gloria al nombre de Dios. En definitiva, lo que Jesús estaba a punto de hacer cuando llegó en Betania es sorprender a Marta y María con un milagro mucho mayor del que ellas jamás hubiesen imaginado. Y esta palabra es para alguien aquí. Dios te va a dar algo mucho mejor de lo que tú imaginaste. Dios te va a dar algo mucho mejor de lo que tú pediste, de lo que tú estás esperando. Si se está retardando tu oración, si todavía no vino la respuesta, es porque Dios está preparando algo mejor. Alguien que le aplauda al Señor aquí. Aleluya. Toque y bendiga a la persona que tiene al lado y dígale: Dios está preparando algo mejor, algo maravilloso, algo sobrenatural, algo que te va a dejar con la boca abierta. ¿Usted lo está creyendo? Gloria. La expectativa de Marta y de María era ver a Jesús sanando a su amigo. Pero la gloria fue mayor, porque Jesús llegó y resucitó al que estaba muerto, y resucitó a aquel que llevaba 4 días en el sepulcro. Yo vine aquí en esta noche a profetizarte que Dios hará cosas mucho más grandes de las que tú jamás imaginaste. Dios te va a sorprender, Dios te va a dejar con la boca abierta. Dios tiene un plan precioso con tu vida, Dios tiene un plan precioso con aquello que se está demorando. Y cuando venga esa bendición, cuando la recibas, me vas a dar la razón. Aleluya. En el Antiguo Testamento, el libro de Primera de Samuel describe la situación de una madre, de una mujer que también se había planteado durante muchos años por qué Dios no responde mis oraciones. ¿Por qué Dios se tarda en responder? Esta mujer se llamaba Ana. Ana deseaba con todo su corazón ser mamá, pero no podía, y pasaban los meses y pasaban los años y se le estaba yendo ya el tiempo de la vida para poder quedar embarazada y ser madre. La Biblia dice que ella año tras año oraba, iba al templo, daba y hacía lo mejor, pero nada, no había respuesta. Su matriz permanecía vacía. Dice la Biblia que ella lo único que hacía era orar, y había temporadas donde ni siquiera quería comer por causa de la tristeza que ella sentía en su corazón. En más de una ocasión Ana se habrá preguntado, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué Dios no responde a mis oraciones? Considero que hago todo lo que un buen creyente debería hacer. Ella iba a la iglesia, ella oraba, ella era una buena esposa. Nosotros leemos el diálogo que tenía con su esposo y vemos que era un matrimonio sano, un matrimonio lindo. Era una mujer de pacto, era una mujer de llevar sus ofrendas a la iglesia. Sin embargo, estaba estéril. Sin embargo, su matriz estaba vacía. Ella no podía alcanzar aquello que quería. Y por supuesto que cada uno de los que estamos aquí podemos entender la dificultad, el dolor que estaba en el corazón de Ana. Porque cuántas veces usted y yo también nos habremos sentido desilusionados y nos habremos preguntado, bueno, pero ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal si yo vengo a la iglesia? Hago los propósitos, hago las campañas, oro, doy mi mejor oración, hago mis mejores oraciones, doy mis mejores ofrendas, me esfuerzo por venir todo el tiempo que puedo a la iglesia, y aún así nada. Aún así todavía hay áreas en mi vida que siguen vacías. Incluso todavía el dolor, la frustración, la desilusión se hace más grande cuando vemos que el mismo Dios al cual usted y yo le pedimos algo, bendice al otro y a nosotros nos hace esperar. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser que el otro en la misma área en que yo quiero ser bendecido ya está bendecido y yo todavía sigo vacío?
Yo creo que eso también es lo que pasó por la mente de Ana. ¿Cómo puede ser que Penina, que era la otra esposa de Elcana, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que ella ya tiene 2, 3, 5 hijos y yo todavía esperando? Y muchas veces nos pasa así en la iglesia. ¿Cómo puede ser que hay alguien que ya tiene su casa, que ya tiene sus 0 kilómetros, que ya se recibió, que ya está sirviendo a Dios, que ya está siendo promovido por el Señor, por el Espíritu Santo, y yo todavía estoy en el proceso? Es que con cada uno Dios tiene un tiempo específico y distinto. Pero finalmente, y aún detrás de todo ese dolor, llegó lo que Ana estaba esperando. Llegó su Samuel, su matriz se llenó, su tristeza se terminó. Dios le dio su milagro y ese milagro llegó en el tiempo perfecto de Dios. ¡Aleluya! Y yo no sé cuántos van a tomar la palabra que yo te voy a soltar en esta noche, pero yo quiero decirte de parte de Dios que tu Samuel está llegando, tu milagro está llegando. Lo que estaba vacío se va a llenar, lo que estaba estéril va a cobrar vida. Dios no se olvidó de tu oración, Dios no se olvidó de tus lágrimas, Dios no se olvidó de tus ofrendas, Dios no se olvidó de tu sacrificio, Dios no se olvidó de tus obras. He aquí tu Samuel está en camino. Tu bendición está en camino. Samuel no llegó, es verdad, en el tiempo que Ana deseaba, pero llegó en el tiempo perfecto de Dios. Y usted me va a entender por qué. Porque nos cuenta la Biblia que Samuel fue el último juez en Israel. Dios lo eligió aún desde el vientre de su madre para ser un siervo de Dios en medio de una transición en Israel. La transición fue entre la época de los jueces y el traspaso a la monarquía. No fue un tiempo fácil en Israel. Hizo falta un hombre del calibre de Samuel. Fue necesario un profeta del estirpe de Samuel. Dios lo preparó para esa hora. Él no podía nacer antes, ni tampoco podía nacer después, porque Samuel tenía que nacer en el tiempo oportuno. Y aquí está la clave de lo que yo quiero pasarte nuevamente en esta noche. Hay cosas que van a venir a tu vida en el tiempo oportuno. Hay cosas que quizás Dios te las negó ayer, te las negó hace un mes, pero eso no significa que tengas que dejar de orar, que tengas que dejar de pedir, que tengas que dejar de creer, porque hay cosas que quizás Dios no te las va a dar en tu tiempo, pero sí te las va a entregar en el tiempo oportuno. Samuel llegó en el tiempo oportuno y tu bendición está llegando en su tiempo oportuno. Si alguien lo está entendiendo, que le dé un aplauso bien fuerte a esta palabra. Simplemente hay cosas que Dios retrasa. Hay oraciones que Dios no responde en nuestro tiempo, pero no porque esté desinteresado, no porque no esté viendo nuestra necesidad, porque Él dice: yo estoy esperando el tiempo oportuno. Hay cosas que tú no entiendes, hay cosas que tú no sabes, hay cosas que, como dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió al pensamiento del hombre. Son las cosas que Dios está preparando para aquellos que le aman. Pero yo puedo asegurarte por la palabra de Dios que tu milagro va a llegar, y va a llegar en el tiempo oportuno, y tu milagro va a marcar un antes y un después. Aleluya. Tu bendición será tu Samuel. Tiempo de nuevos comienzos, tiempo de nuevas temporadas. Dale un aplauso al que vive en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, y finalizando, la próxima vez que te sientas desilusionado, abatido, amargado porque alguna de tus oraciones
no están siendo respondidas, acuérdate de esta palabra y de este mensaje que hoy el Señor te está pasando. Si tus oraciones tardan en ser respondidas, probablemente Dios tenga un plan mayor que el tuyo. Probablemente Dios esté viendo algo que tú todavía no estás viendo. Probablemente Dios te quiera sorprender con algo mucho mejor de lo que tú le estás pidiendo en esa oración. Y también tienes que saber que tu milagro va a llegar, pero va a llegar en el tiempo oportuno de Dios. Que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Que Dios no se olvidó de ti. No te rindas. No bajes los brazos, no dejes de orar, no dejes de luchar, porque Dios contesta todas las oraciones. Si alguien lo está creyendo, dele un aplauso bien fuerte a Jesús. Aleluya. Quiero orar por ti en esta noche. Vamos a ponernos de pie antes de la Santa Cena. Vamos a alinear nuestro corazón al corazón de Dios. Porque yo sé que hay gente aquí que dice: pastor, sabe, la palabra llegó en el momento justo a mi vida, porque yo me siento un tanto dolorido. No sé si con Dios, con la vida, con la iglesia, con quién, pero me siento un tanto desilusionado. Tantos años orando, tantas vigilias, tantos ayunos, tantos desvelos, tantas cadenas que yo hice y todavía no veo el resultado esperado. A veces siento, pastor, como que Dios se olvidó de mí, que Dios me ha abandonado. A veces me siento como Marta y como María. Levanto mi mirada al cielo y le digo una y otra vez al Señor: si hubieses venido antes, si hubieses estado aquí, si me hubieses ayudado, si me hubieses dado aquello que yo te pedía, quizás las cosas hoy serían diferentes. Pero yo te animo en esta hora a creer con todo tu corazón. Aunque tus emociones sean contradictorias, aunque tengas un dolor y una cicatriz en el alma, yo te animo a creer que el plan de Dios es perfecto, es bueno, es agradable. Yo te animo a creer que Dios se va a glorificar en tu problema y que Dios va a hacer algo mucho más grande de lo que tú estabas esperando. Él te va a dar algo mucho mejor de lo que tú estabas pidiéndole. Yo lo estoy viendo, yo lo estoy creyendo, yo lo estoy sintiendo en mi espíritu. Aleluya. Dios hará cosas maravillosas. Dios te va a sorprender porque Dios quiere sorprenderte. Pero tú tienes que entender que tu Samuel, que tu bendición, que tu milagro, que esa prosperidad, que eso que tanto le estás pidiendo a Dios va a llegar en el momento oportuno. Y tú me dirás: pastor, ¿y cuál es el momento oportuno? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Tu trabajo, mi trabajo es creer, es confiar, es decir: Señor, tus tiempos son perfectos. Tu reloj no atrasa ni adelanta. Señor, yo voy a confiar en que mi bendición va a venir en tiempo oportuno, en la hora justa. Aleluya. Dios ahora te libera de la culpa. Dios ahora te libera de la tristeza. Dios ahora te libera de la amargura. Dios ahora te libera de la frustración que vienes sintiendo por oraciones que todavía no han sido respondidas. Yo podría hablarte toda la noche de oraciones que no han sido respondidas en mis tiempos, pero que Dios las respondió en el suyo. Aún en estos días yo sigo viendo oraciones que le pedí a Dios hace años. En el momento de mi dolor le dije: Señor, ¿por qué? En el momento de mi dolor le dije: es ahora, Dios, es ahora. Sin embargo, Dios no respondió, pero luego, en el tiempo oportuno, Dios fue trayendo respuesta una tras otra, una tras otra. Aleluya. Cuando Dios no te da algo, no es porque se haya olvidado de ti, ni porque te ha dado la espalda.
Él te está cuidando, Él te está mimando. Él está preparando un futuro de gloria para ti. Tú tienes que creer que sus planes son muchos, mucho mejores que los tuyos.